Hola, muy buenas tardes a todo el público que nos sintoniza en este segundo día de actividades de nuestra jornada conmemorativa al Día Internacional de la Luz. El día de hoy estoy muy contenta por el invitado que hoy tenemos, que ya todos lo conocen. Eh, y bueno, antes de presentarlo, pues igual quiero darle las gracias por siempre apoyarnos y decir que sí a cualquier cosa que le proponemos. Y bueno, la charla del día de hoy está a cargo de nuestro compañero, profesor, amigo, advisor, el doctor César Simón López Monsalvo. Eh, Muchísimas gracias, César, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Gracias otra vez por estar con nosotros siguiendo la transmisión. Ah, Dale, adelante. Bueno, y antes de comenzar la charla, pues les voy a contar un poco de la trayectoria académica profesional que ha tenido el doctor Monsalvo, que si bien es muy amplia, voy a tratar de contarles como algunos puntos importantes, o bueno, de los más importantes. Él es físico de la Facultad de Ciencias de la UNAM y su maestría en el Imperial College en Londres, y luego hizo su doctorado en la Universidad de Southampton. Y un aspecto importante es que su tesis del 2011, su tesis doctoral, fue galardonada como la mejor tesis de gravitación. Es investigador, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Actualmente está con una cátedra CONACYT dando clases en nuestra universidad, la Guamas Capotzalco, y tiene diversas líneas de investigación muy interesantes, que es parte de lo que nos va a hablar hoy. Esas líneas consisten en física matemática, en geometría diferencial aplicado a topología en electromagnetismo, a mecánica, a termodinámica, a control. También es un supermáster en la relatividad general. Hace igual geometrotermodinámica y geometría de la información. El año pasado le aceptaron un proyecto, eh, se me olvidó el nombre, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Salud ante la contingencia por COVID-19, un proyecto por el CONACYT. Y bueno, tiene un montón de artículos, también ha participado en un montón de congresos a nivel nacional e internacional. Y en fin, no sé, puedo contarles muchísimo más de él, pero no le quito más el tiempo. El día de hoy su charla se titula Luz con Gravedad, inspirado en el Día Internacional de la Luz, en sus líneas de investigación y también un poco en sus gustos musicales. Él podrá a lo mejor contarnos más. Y bueno, pues adelante, César, y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias Gaby por esta presentación. Ah, Hice varias cosas y una quizás suena que pareciera que hago muchas cosas, pero en realidad no hago tantas. Y la razón tiene que ver con la palabra que más usaste a lo largo de todas las cosas que dices que hago, y es la palabra de geometría. Básicamente yo hago física con geometría. Todo lo que, o toda la física que se me atraviesa la trato de entender con la luz de la geometría. Entonces, hoy no va a ser la excepción, y más que una charla súper técnica, que a veces cuando la palabra teoría está en el título de una charla, pareciera que va a ser el caso. Lo que voy a tratar de hacer es darles un panorama de a qué nos referimos. Por ejemplo, en el cartel está anunciado como óptica teórica. Uh, ¿Qué quiere decir eso? Y para ello uh, voy a presentar dos de las cosas que han sido eje de mi investigación a lo largo de los años, que son básicamente la luz y la teoría de la gravedad. Entonces, la charla será luz con gravedad. Uh, También es una charla con un discurso mucho más abierto. Entonces, si tienen preguntas
o si los que están a cargo de la transmisión y de ver si la gente ha preguntado algo en Facebook, puede interrumpirme cuando considere necesario, no hay ningún problema. La charla va a ser en pizarrón, entonces no hay una secuencia predefinida de diapositivas que me lleven de un punto hasta el final, de una sola vez. Más bien lo que les voy a dar es un panorama general de qué tienen que ver estas dos cosas, estos dos elementos que aparecen continuamente en el discurso de la física, son la luz y la gravedad. En particular, cuando no hay una conexión aparente entre ellos. ¿Okay? Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla y tanto mi pizarrón. Me avisan si se ve. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Bueno, entonces vamos a comenzar. De lo que vamos a hablar es luz con gravedad. Perdón por mi letra, a veces va corrigiendo conforme avanzo en las diapositivas. Y esta es una charla que voy a dar en el contexto de algo que le voy a decir, o que le llamamos óptica teórica. ¿Qué es esto de óptica teórica? En particular, la palabra teórica es lo que a veces podría causar como conflicto. Voy a pensar que la óptica en sí misma no es una fuente de confusión. Pero cuando uno habla de teoría, sobre todo lo que he visto en foros o en Facebook, en redes, o cuando podía caminar por los pasillos de la universidad, es que la gente asocia la teoría como un ejercicio en el que uno está resolviendo ecuaciones o las cosas se complican cada vez más, o uno está haciéndose preguntas que casi que no tienen sentido o no tienen una aplicación directa a muchas cosas. Y entonces, a la luz de que hay un montón de experimentos súper interesantes en óptica, que hay un montón de aplicaciones, que hay un montón de laboratorios, pareciera que las preguntas en óptica o las cosas que hay que entender de óptica para aplicarla ya deben de ser muy limitadas. Y hacer ejercicios en óptica teórica podría incluso parecer ocioso. De hecho, esa es una postura que todos los que hacemos teoría en algún momento y que tenemos que presentar nuestra investigación ante un público que espera ver desarrollos tecnológicos aplicables inmediatamente, resulta que es un reto genuino. Pero el punto de hacer teoría no es complicar más las cosas, no es sentarse a resolver ecuaciones diferenciales o ecuaciones integrales o generar esquemas matemáticos impenetrables, sino al contrario. Hacer teoría en lo que consiste es en explorar las posibilidades que los principios elementales o los principios básicos que uno supone al generar los marcos de trabajo en los que uno está, a dónde nos lleva todo eso. Entonces, la idea de la teoría no es hacer las cosas más complejas, sino la idea de la teoría es explorar principios. Y estos principios son eso, son guías esenciales que forjan nuestra manera de entender la vida, las herramientas que vamos a usar, el predicado de nuestras teorías físicas, el predicado de la ciencia que hacemos, está sustentada en esta clase de principios elementales. Y en realidad no hay una guía fundamental para plantear estos principios. Estos principios muchas veces, aunque no lo parezca, aún los físicos más experimentales que conozcan o la gente más pragmática, siempre está todo lo que dice siempre está sustentada en principios. Y estos principios, idealmente, bueno, en el caso de las ciencias, a veces son empíricos,
observo algo que ocurre o hay una cierta regularidad evidente en la naturaleza y entonces uno asume que eso se da. Eso a veces es todo lo que se necesita. Pero solo eso no es suficiente para obtener expresiones que después podamos llevar a una aplicación o que nos permitan entender las cosas. Muchas veces hay más de una manera de explicar un mismo fenómeno. Y de hecho eso es lo que históricamente ha pasado y lo que vamos a ver a lo largo de esta charla. Entonces, debe de haber más principios que nos ayudan a entender las cosas, a formular las cosas. Entonces, aparte de principios empíricos, están algunos principios matemáticos, en un sentido muy instrumentalista. En esta concepción que les estoy platicando, las matemáticas son más un instrumento que algo incorporado directamente a la realidad de la que estamos. Pues muchas veces estos principios empíricos van demandando de nosotros construcciones más y más abstractas desde el punto de vista matemático. Y de hecho la historia de las matemáticas hasta más o menos por ahí del siglo XX fue directamente ligada a los hechos directamente observables. Pero aun cuando tengamos esta construcción de que esos postulados empíricos o esos principios empíricos los tengamos que discutir en términos matemáticos, también aún así hay muchos modos de explicar, muchos modos matemáticos de explicar la misma cosa. Entonces, además de principios empíricos y principios matemáticos, muchas veces tácitamente, o a veces muy explícitamente, somos principios filosóficos. Por ejemplo, no hay nada, absolutamente nada en la ciencia que nos diga que nuestras teorías científicas tienen que ser estéticas, por ejemplo, o simples. Esos son criterios que uno impone por mera constricción personal de quien lo hace. Entonces, usualmente las teorías que se nos presentan en los libros o a las que la gente se refiere como una teoría elegante, son aquellos que satisfacen, por supuesto, los principios empíricos, tienen unas matemáticas razonablemente adecuadas, pero lo elegante suele ir ligado a los principios filosóficos que los subyacen. ¿Okay? Entonces, todas estas cosas son lo que implica hacer teoría. Los cálculos complicados, las matemáticas difíciles, todo eso es predicado de que estamos buscando estos esquemas. Entonces, hacer teoría realmente implica conocer muy bien los principios que uno está haciendo y ver qué tanto puede hacer uno con esos. Solo con esos, sin suponer más cosas. ¿Okay? Entonces, en ese contexto, vamos a hacer este ejercicio para el caso de la óptica. Y la óptica es esencialmente otra manera de decir que vamos a hacer todo eso para la teoría de la luz. Y además la vamos a mezclar con otro modo de entender el mundo en el que vivimos, que es la gravedad. Entonces, en todo esto, siempre cuando uno da una charla, a pesar de que las palabras sean evidentes, siempre es bueno, siempre es bueno tener una definición de qué quiere decir cada una de estas palabras. Entonces, tenemos dos palabras esenciales en el título, una es luz y la otra es gravedad. Entonces vamos a ver en dos direcciones independientes primero y luego cómo se conectan. Vamos a tratar de contestar, uno, ¿qué es la luz? Por otro lado, por supuesto, ¿qué es la gravedad? Pareciera que ambas son absolutamente claras para todo el mundo. Uno tiene un modo de entender la luz y un modo de entender la gravedad, pero cuando uno realmente dice, ok, quiero entender esto de verdad, vamos a tratar primero, al menos, de definir qué es ese objeto de estudio, qué es la luz. Y seguramente muchos de ustedes ya se lo han preguntado antes y han explorado las distintas respuestas que esta pregunta ha tenido. Esta es una pregunta que los filósofos le llaman de carácter ontológico, que se refiere a primero discutir el qué es aquello de lo que vamos a hablar.
Y en todo esto de qué es, uh, ¿cuáles son los postulados o cuáles son los principios matemáticos o de qué herramientas vamos a disponer para construir esta definición? Entonces, las primeras definiciones sobre qué es la luz, sobre qué es la luz ya desde un punto de vista un poco más moderno, no me voy a remontar a la historia de los griegos ni nada, lo único que voy a usar de los griegos es el contexto en el que toda la física que conocemos se dio hasta más o menos el siglo XIX, que es el contexto matemático de la geometría euclidiana. Entonces, por aquí voy a poner geometría euclidiana. Ahorita vamos a ver cómo se conecta eso. Euclidia. Esta es la geometría que nos enseñan de toda la vida, la geometría de la recta, los triángulos, los círculos, la geometría que se puede construir con regla y compás. De hecho, Los Elementos de Euclides es uno de los libros que más veces se ha editado en la historia de la humanidad. Y sin duda fue el elemento matemático que más influyó en todo el desarrollo de la ciencia hasta, hasta hace poco más de un siglo. ¿Y qué es esto entonces? En este sentido, las discusiones sobre qué es la luz que me interesan comienzan más o menos con Descartes. Estamos hablando de 1637, más o menos. Descartes es como el primero que dice que la luz deben de ser una suerte como de corpúsculos. Noten que no digo fotones. A veces es muy tentador relacionar un concepto viejo con uno más contemporáneo, con el que tenemos un poco mayor de familiaridad. Entonces, en todo lo que voy a decir en los siguientes minutos, no hay cabida siquiera a la noción moderna de lo que uno piensa como una partícula de luz, como un fotón. Aquí esa idea estaba completamente ajena al tiempo. Entonces, pero lo que sí estaban buscando era una idea mecanista de la luz. Entonces Descartes dice, pues, ¿qué es lo que hacemos con la mecánica? O la mecánica con la que trabajaba Galileo es jugar con partículas, describir el movimiento de partículas, y entonces lo esperable para la luz es que fueran una suerte de partículas que le llaman corpúsculos, ¿no? Entonces, estos Descartes dice son corpúsculos. Luego viene Fermat, que le parece una buena idea que fueran corpúsculos. Esto es 1662, un poquito después. Y son corpúsculos que se mueven en línea recta. Entonces vamos a ir pintándolo por acá. Descartes dice que son corpúsculos. Fermat dice que se mueven en línea recta. Ahorita vemos qué quiere decir esto de línea recta de Fermat. Pero línea recta, de entrada, ya es algo que está directamente contenido en el discurso de la geometría euclídea. Entonces aquí hay Euclides permeando la concepción de lo que estamos diciendo que es la luz. Son corpúsculos que se mueven en línea recta. Viene Newton en 1678. Él mantiene la idea de corpúsculos porque la idea de los corpúsculos se incorpora bien a las leyes de Newton. En particular, las leyes de Newton, que son tres. El primero, la primera ley de Newton, que es la que me importa aquí, es el principio de inercia, que dice que las cosas tienden a mantener su movimiento de rectilíneo uniforme a menos que una fuerza actúe sobre ellas. Ahí, en ese discurso, la noción clave, otra vez, vuelve a ser la línea recta, ¿no? El principio de inercia lo que cuenta es movimiento rectilíneo, como el movimiento natural. El movimiento natural. En este caso, rectilíneo y natural, lo mismo. Y otra vez, es algo que está completamente ligado a los axiomas de Euclides. No había otra geometría, era la única geometría que había a su disposición. Entonces, esta descripción encaja muy bien en todo esto. Por otro lado, de manera poco independiente,
estaba alguien más que parece que no se llevaba muy bien con Newton, es Christian Huygens. Uh, este fue en 1972, Huygens es 1678. Y a Huygens le parece que la luz no es eso que dicen Descartes, ni Fermat, ni Newton, sino que es otra cosa. La idea de Huygens tenía una idea distinta para concebir este mismo fenómeno a la que tenían en común Descartes, Fermat y Newton, que es esta idea mecanista de corpúsculos. Huygens no tenía una idea mecanista. Entonces, él no es mecánico. Es una idea no mecánica de la luz. Pero necesita un modo para describirla. Entonces, para Huygens, pensando en lo que uno ve en el agua o cosas así, vamos a pensar que aquí hay una fuente de luz. Y la luz se propaga en todas direcciones. No sabe cómo decir eso, se propaga en todas direcciones. Y después de un tiempo, está por acá. Y luego dice, ¿y cómo pasa de aquí a otro lado? Dice, bueno, una vez que llega ahí, cada uno de los puntos que están sobre esta curva van a fungir como otra fuente individual. Noten que no estoy usando palabras que podrían describir esto, porque no lo sabían. Y estas nuevas fuentes, en lo que me voy a fijar es en su envolvente. Son la curva que pasa tangente a cada una de estas curvitas que puse por ahí. Y ese envolvente lo que me da es el nuevo lugar donde se encuentra la luz después de un tiempo. Y luego vuelvo a aplicar la misma construcción y así sucesivamente. Y entonces lo que terminamos viendo es como cuando uno avienta una piedra en el agua y ve cómo se van propagando estas ondas. Ahora, el problema de esta descripción es que a este nivel Huygens no puede ir mucho más profundo, porque uno dice, bueno, en realidad lo que está describiendo Huygens es un movimiento ondulatorio, y posiblemente tenía un discurso filosófico o empírico para describir qué es una onda, pero lo que no tenía, no en ese momento, era una descripción matemática en términos de lo que ahora diríamos una ecuación de onda para describir esto. Entonces tiene que recurrir a este tipo de construcciones para describir un fenómeno ondulatorio. Lo que es curioso, y es algo de lo que cultivamos en el laboratorio de óptica teórica, por llamarle así en la UAM, es una nueva formulación de este principio a la luz de técnicas geométricas contemporáneas que no requieren una ecuación de onda y que caracterizan exactamente la propagación de la luz, como les voy a mostrar en unos momentos. Pero bueno, esta es otra manera completamente distinta a la de Descartes, Fermat y Newton. ¿Cuál era la de Descartes, Fermat y Newton? Pues, por ejemplo, Fermat, tenía una idea. La luz, que son estos corpúsculos, en realidad, esos corpúsculos que se mueven en el espacio, definen rayos. Y entonces, los rayos de luz van de un lugar a otro, y con eso es con lo que formamos imágenes. Pero también ocurren fenómenos como la refracción. Entonces ya se habían dado cuenta que si uno tiene una interfaz, digamos aquí hay aire, aquí hay agua, y aquí hay un observador, y vamos a pensar que aquí está en el fondo del agua un objeto. Entonces, la luz, vamos a pensar la trayectoria de luz que seguiría un rayo de este objeto al ojo del observador, sería algo como así. Y esto es muy raro porque típicamente uno piensa, siguiendo los principios de Fermat y de Descartes y de Newton, que la luz viaja en línea recta. Entonces, realmente estaremos pensando que la luz aparentemente viajó por esta otra curva. Pero hacer eso equivaldría a ver este objeto a esta altura, que es justo donde no está. Y es algo que hemos visto todos. Cada vez que uno camina al lado de una alberca, es difícil
saber qué tan lejos está el fondo, sobre todo si uno está un poquito alejado. Mientras más alejado uno esté de la orilla de la alberca, como que se ve que es menos y menos profunda, por este efecto de que algo que está acá abajo, nuestro cerebro trata de reconstruir el rayo de luz que le llega como en una línea recta, y esa línea recta en realidad no es sensible a esta interfaz, y hace que nuestra imagen se genere acá, a pesar de que en realidad esto ocurre aquí. Este fenómeno ya era conocido obviamente por Descartes, Fermat y Newton, y entonces se estaban preguntando, bueno, en realidad lo que uno esperaría es que la luz viajara en línea recta, pero esta es justo la trayectoria que no sigue. Entonces, ¿cuál es la trayectoria que sigue la luz? Entonces, Fermat dijo, la luz sigue la trayectoria que minimiza el tiempo que le toma llegar de aquí a acá. Y eso es algo al menos raro, porque es uno de los primeros lugares donde uno puede ver que las curvas que minimizan el tiempo no son necesariamente las curvas que minimizan la distancia. La distancia pues, sería literalmente la línea recta que conecta el ojo con el objeto. Esa sería la curva de menor distancia. Pero la curva de menor tiempo no es esa, en el caso que hay una interfaz. Termina siendo esta. Y entonces ese era un problema que Huygens que Newton, que Fermat pudo resolver directamente. Formula una suerte de principio variacional, que es con lo que se construyen las teorías de Euler, Lagrange y todo eso, y que terminó siendo la técnica predilecta para hacer física en siglos posteriores. Puede obtener exactamente esta trayectoria, como de todas las trayectorias posibles por las que se puede ir la luz de aquí a acá, sigue la trayectoria que minimiza el tiempo, y esa trayectoria es esta. Y de ahí surgen cosas como la ley de Snell. Como eso es un hecho que se puede medir, se verifica, entonces a este nivel pareciera que la descripción de rayos y corpúsculos de Fermat, de Descartes y de Newton es mucho más potente que la descripción no mecanística de Huygens. Entonces, pareciera que desde el punto de vista de preguntarse qué es la luz, a la luz de las teorías físicas que estamos usando y las que usamos toda la vida son las leyes de Newton, que están fuertemente sustentadas en la geometría euclídea y que son consistentes con las observaciones empíricas, entonces no quedaría ninguna duda que la luz tiene que ser corpúsculos. No podría ser lo que dice Huygens. Entonces pareciera, pobre Huygens, que su definición de luz, que no es un corpúsculo, pues más bien sería incluso hasta más pobre, ¿no? Sería como algo, es un objeto, tal que cuando se propaga, hacia adelante, con lo que eso quiere decir, que tenía que estar en el discurso, cada punto que alcanza se convierte en una nueva fuente. Fuente deseada. Entonces, incluso solo la definición se ve poco complicada con respecto a esta idea de corpúsculos. Entonces, ese fue el estado de conocimiento más o menos general hasta el siglo XIX. Un segundo. Entonces, ¿y qué pasó después? ¿Es la física de Newton toda la física que conocemos? Obviamente no. Hay otros fenómenos en la naturaleza que también nos han causado interés. Y también desde tiempos de Newton y anteriores, habían fenómenos que están ligados o a manifestaciones eléctricas o a manifestaciones magnéticas. En aquella época se llamaba galvanismo. Y todas esas ideas se conocían de manera aislada, de manera muy, muy descriptiva, pero no había una teoría como tal acerca de la electricidad y el magnetismo de manera global. Entonces, vamos a saltar de 1678 al siglo XIX, a 1681, 1861. Entonces,
par de siglos después, también como Maxwell, trabajando con Stokes, estamos hablando de 1861 a 1862 más o menos. 2 siglos después, se da cuenta de otra situación que tiene que ver con la luz. Ahora, Maxwell estaba trabajando con la luz, sí, pero él no lo sabía. Maxwell estaba trabajando con electricidad y magnetismo. Entonces, para trabajar con la electricidad y el magnetismo, uno no usa, al menos no de inicio, las mismas premisas o las mismas hipótesis que Newton. No usa directamente para la construcción de la teoría la ley de Newton. Utiliza la ley de Newton para describir cómo se mueven las cosas en un campo electromagnético, pero no para describir los campos, ni eléctrico ni magnético. Para ello, Maxwell toma una serie de hechos empíricos, como la ley de Gauss para el campo eléctrico, la ley de Gauss para el campo magnético, la ley de Faraday, la ley de Maxwell-Ampère, y se pone a trabajar con ellas de tal manera que fuera soluble un problema teórico en la época, que es el problema, dadas las fuentes, si yo doy las cargas y las corrientes, hay que encontrar cuáles son los campos eléctrico y magnético asociados a esas fuentes. Ese era un problema insoluble cuando Maxwell comenzó a estudiar en Cambridge. De hecho, uno de los problemas que se le presentó a Maxwell cuando era estudiante de una cosa que era una maestría, pero en aquella época era un certificado, uno de los problemas de su examen final fue demostrar lo que aún era un hecho sin demostrar, que era el teorema de Stokes. Demostrar el teorema de Stokes era uno de los problemas en el examen de Maxwell. Y, por supuesto, Maxwell dio una demostración parcial del teorema resolviendo ese examen. ¿Y para qué sirve el teorema de Stokes? Para lo que sirve es para conectar estas leyes empíricas que les dije que se conocían de manera muy general, muy global, a una forma susceptible de ser estudiada con las técnicas matemáticas de ecuaciones diferenciales que ya estaban en la época. Este paso no se podía hacer, se necesitaba el teorema de Stokes para que eso ocurriera. Pero entonces, ¿qué son las ecuaciones de Maxwell? Voy a dar una charla de física teórica sin usar una sola ecuación, espero no escribir una sola, pero les voy a decir de qué van las ecuaciones de Maxwell. Las 4 ecuaciones de Maxwell se pueden reducir a 2 enunciados. Uno, si uno supone que el flujo de campo electromagnético se conserva, el flujo, campo electromagnético, y otro, que la carga se conserva, estos son postulados súper empíricos, se les nota lo empírico de inmediato, hay una cantidad que es el flujo de campo electromagnético. En esencia, en aquella época lo que hacían eran analogías con fluidos, entonces están pensando que el campo electromagnético es una especie de fluido que permea por las paredes y cosas así. Entonces, si ustedes consideran una región acotada, así como por las paredes de su cuarto, y un campo electromagnético presente ahí, en esencia lo que dice la conservación del flujo es que todo lo que entra a ese cuarto es lo que tiene que salir. No se puede generar flujo espontáneamente. Y eso corresponde también a una ley de conservación, como la conservación de la carga, cosas que nos dicen casi desde la primaria. Las cosas no se crean espontáneamente. Entonces las cargas en el universo, al menos en la teoría clásica, no se generan espontáneamente en regiones del espacio, y entonces quiere decir que la carga total que hay en el universo es una cantidad conservada. Entonces son 2 postulados empíricos. Es súper interesante que este postulado empírico nos da 2 ecuaciones de Maxwell y este postulado empírico nos da las otras 2 ecuaciones de Maxwell para aquellos que las hayan conocido. Entonces, estos 2 postulados empíricos son equivalentes a las ecuaciones de Maxwell, pero para resolver las ecuaciones de Maxwell no se resuelven así nada más, sino uno tiene que poner la información de un medio en el que se propaga ese campo. Un medio que en este caso, a este nivel de discusión, era un medio material. Entonces, si tenemos las ecuaciones de Maxwell más un medio, de todo esto le vamos a poner ecuaciones de Maxwell, que es nuestro nuevo postulado empírico, más un medio, esto es lo que nos da el predicado de la teoría electromagnética. Esto nos da
luz. Pero no luz cualquiera, sino luz en forma de ondas. Entonces, la joya de la física del siglo XIX es esta conclusión, que las ecuaciones de Maxwell más un medio material, lo que tiene como consecuencia es que el campo electromagnético no son otra cosa que ondas que se propagan en ese medio, y esas ondas resulta que son la luz. Entonces, parece que Maxwell le da un revés a esta noción de corpúsculos y demuestra con postulados empíricos, que es lo que está suponiendo, que la luz en ese discurso tiene que ser ondas, no puede ser otra cosa. Reivindica Huygens. Con una descripción, aquí sí hay, las ecuaciones de Maxwell son algo que satisface la ecuación de ondas, la ecuación de ondas electromagnéticas. Los campos electromagnéticos satisfacen la ecuación de ondas. Bien. Entonces, pero ¿cómo sabemos que Maxwell tenía razón? Esto es lo que sale de la teoría de Maxwell. A estas cosas, Hertz es 1879 a 1889, condujo una serie de experimentos en las que genuinamente se le da el carácter de observable a estas ondas electromagnéticas. Bueno, ¿y qué pasaba por otro lado? Es decir, llegamos con una nueva física, la física de los campos eléctricos y magnéticos, y nos dimos cuenta que la luz son ondas. Este postulado de acá, la postura de Huygens, ¿requiere geometría euclidia o requiere los postulados de Euclides? Aquí quizás de manera indirecta, aquí definitivamente no. ¿Y qué pasaba en las matemáticas? De la geometría euclidia, desde los griegos, hasta por esta época, contemporáneo a la época de Maxwell, la gente se empezó a cuestionar si realmente la geometría euclidia era lo único que se tenía para describir estas teorías físicas. Entonces la gente se empezó a preguntar si, relajando los postulados de la geometría euclidia, se llegaría a alguna contradicción o no. Entonces acá, por otro lado, el lado de las matemáticas, la gente empezaba a estudiar cosas como la geometría no euclidia, es decir, geometrías en donde los axiomas de Euclides, al menos uno, el de las paralelas, se relaja. Y para esto, quizás hay muchos representantes, pero el representante casi por excelencia del siglo XIX de lo que quería decir hacer geometría, la redefinición de la geometría, estaba a cargo de un programa que comenzó un matemático que se llama Felix Klein, el de la botella de Klein. Y este programa, en 1872, noten la similitud con la época de Maxwell y la coincidencia con el descubrimiento de las ondas electromagnéticas, empezó a redefinir lo que quiere decir realmente geometría, sobre todo considerando que se habían hecho ya ejercicios en los que se quitaban algunos de los axiomas de Euclides y seguían teniendo geometrías que eran consistentes. Entonces, Klein, en su programa de geometría, produce que lo verdaderamente importante de la geometría no son tanto que si las rectas o que si los ángulos o eso, sino son las simetrías. ¿Qué cosas le puedo hacer yo a las figuras o al espacio de tal suerte que después de hacerles eso se vean exactamente igual? Entonces la simetría se volvió además una herramienta súper útil para explorar todas las matemáticas ligadas a este tipo de teorías. Las leyes de conservación, después veríamos que están ligadas directo a una simetría de las cosas. Al mismo tiempo, en este aspecto matemático, Riemann
estaba trabajando en una suerte de generalización del teorema de Pitágoras. Pero no euclidio. Si ustedes se preguntan alguna vez qué quiere decir la combinación de palabras geometría riemanniana, esencialmente es como hacer geometría del teorema de Pitágoras, pero sin suponer el axioma de las paralelas de Euclides. El teorema de Pitágoras, acuérdense que es algo que nos sirve para medir distancias. Entonces, una teoría de distancias donde no se satisfacen los axiomas de Euclides. Y esto estaba más o menos por 1800, perdón, 1868. Entonces, todo esto es contemporáneo a lo que estamos, a la discusión donde la luz recupera su carácter de ondas. Bueno, ¿y todo esto qué? ¿O de qué va? Bueno, va de dos cosas. Pensar que la luz son ondas comenzó a implicar una serie de problemas observacionales que tenían que ver con el modo de entender la física en esa época con relación a lo que Newton creía o suponía que debía de ser, estas nociones de espacio absoluto, de tiempo absoluto. Y entonces, un problema que se tenía muy práctico era medir la velocidad de la Tierra en el éter, en ese marco de referencia universal donde las cosas se pueden, se puede decir sin ambigüedad que se están moviendo. Entonces, para medir esa velocidad y aprovechando el nuevo conocimiento de que la luz son ondas, se propone un problema que no tiene mucho que ver con la luz, que es medir la velocidad de la Tierra. Absoluta. En el éter. Y para ello se propone un experimento, que es el experimento de Michelson y Morley. ¿Y en qué consiste el experimento de Michelson y Morley? Como ayer les presentaron, es en esencia un interferómetro en forma de L, donde esta distancia y esta distancia son la misma. Se dispara un rayo de luz por acá. Este es un espejo. Este es otro espejo. Aquí hay un espejo semiplateado. Entonces se dispara un rayo de luz por acá. Al llegar a este espejo, la luz se propaga para acá y se propaga para acá. Llega a este espejo, rebota, regresa. Este espejo rebota, regresa. Se recombina acá. Como estas longitudes son la misma y la luz es una onda, entonces no hay ninguna diferencia. Como estas longitudes son la misma, no hay ninguna diferencia de fase. Al regresar se recombina y acá en una pantalla pues se observa algo. Si hubiera una diferencia en la longitud de camino de alguno de los brazos, entonces la luz al regresar no regresa en fase y lo que se sabe de las ondas es que las ondas interfieren. Entonces lo que se vería en esta pantalla es un patrón de interferencias. Entonces, si ponemos esto sobre la Tierra se está moviendo con respecto a un marco de referencia universal, entonces en la dirección en la que se mueve la Tierra, vamos a pensar que la dirección de la Tierra es esa, entonces el interferómetro montado sobre este marco de referencia, pues a la velocidad de la luz o a la velocidad de la onda que va por acá, habría que sumarle la velocidad del marco en el que está, mientras que de este lado no habría tal discrepancia. Entonces lo que uno esperaría es que la luz al recombinarse, pues no se recombina en fase y nos da un patrón de interferencia. Y viendo este patrón de interferencia, podríamos descubrir cuánto vale la velocidad de la luz en el éter. Entonces el experimento se propuso, se intentó y se intentó de todas las maneras posibles, en todos los marcos posibles, con todas las longitudes a la disposición, y el patrón de interferencia nunca se vio. Eso por un lado. Entonces, esto generó un problema. Esto no se ve. Es un problema. Otro problema es que si la luz son ondas,
un problema de radiación, cuerpo negro. Con este no me voy a meter de momento porque tengo poco tiempo para cubrir la otra parte de la charla, pero este problema de radiación de cuerpo negro llegó para, era otro problema de esos que nos entienden. Entonces, a principios del siglo XX, los estudiantes que estaban entrando a la Universidad de Cambridge son recibidos siempre por un discurso del profesor Lucasiano, que en su momento fue Newton, en otro fue Stokes, Dirac fue uno de ellos, Hawking. En algún momento era Lord Kelvin, y a principios del siglo XX recibe a los estudiantes de física y les dice que tiene malas noticias para ellos. Y es que la física se había acabado. Ya todo, se acababan de probar que la luz era ondas, que el electromagnetismo ya se había unificado. Por supuesto, Newton estaba tan inamovible como toda la vida, y que no había más cosas que descubrir en la naturaleza. No sé si eso les suena familiar con discursos un poco más contemporáneos. No hay más cosas que descubrir. Entonces, eso llega a Lord Kelvin y les dice a sus estudiantes, no hay más cosas que descubrir. Hay un par de problemas ahí que seguramente son problemas experimentales que se van a resolver pronto, pero de en más, ustedes lo único que les queda hacer es hacer cada vez mejores experimentos y mejores mediciones de las cosas que ya se saben. Los dos problemas que tenía en mente Kelvin era el problema de Michelson y Morley, que sale un resultado negativo, y el problema de la radiación de cuerpo negro. Curiosamente, no podría haber estado más equivocado respecto a esta aseveración. Es una de las predicciones en física más desafortunadas que se han hecho. Justo el experimento de Michelson y Morley, ahorita es lo que vamos a ver, porque nos lleva a una nueva manera de concebir el espacio en el que estamos. Y el problema de la radiación de cuerpo negro, paradójicamente, surge de las ondas electromagnéticas de luz, pero ese problema nos recupera la noción de corpúsculos de luz. El problema de la radiación de cuerpo negro nos lleva a la cuantización de la luz a través de Planck. Entonces, de uno salió la mecánica cuántica, del otro sale la relatividad general, la relatividad especial. Entonces, vamos a ver de qué va. Entonces, teníamos estos problemas. Estos eran los problemas experimentales. ¿Qué problema teórico tenemos con esto? Pues tenemos una nueva teoría y tenemos una nueva forma de concebir las teorías a la luz de las simetrías. Entonces, una pregunta que la gente se empezó a hacer en esta época, dado que esa es mi nueva forma de concebir las cosas, es ¿cuáles son las simetrías de las ecuaciones de Maxwell? Las ecuaciones de Maxwell. ¿Cuáles son las simetrías de las ecuaciones de Maxwell? ¿Qué cosas le puedo hacer yo al espacio y al tiempo de tal suerte que lo que me queda es igualito a lo que tenía originalmente? Este es un problema en matemáticas. Uno toma la ecuación de onda, se fija en la estructura que tiene la ecuación de onda y se pregunta qué clases de transformaciones uno puede hacer que, tal que las cosas queden igual. Y, la respuesta a esta pregunta nos lleva a una cosa que se llama el grupo de Lorentz. Las simetrías están codificadas matemáticamente por la teoría de grupos, y el grupo de Lorentz es el grupo de transformaciones de Lorentz. ¿Qué quiere decir que sean un grupo? Esencialmente que admite una estructura algebraica que si hago, por ejemplo, una transformación de Lorentz y luego otra transformación de Lorentz, el resultado de hacer las dos es a su vez una transformación de Lorentz, que por cada transformación de Lorentz que yo haga hay una transformación inversa, etc. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque resulta que las operaciones de simetría que dejan igualito al electromagnetismo no son las mismas operaciones de simetría que dejan igualita a las leyes de Newton. Entonces hay un problema conceptual que surge de este estudio teórico. Tenemos dos cosas, dos elementos fundamentales para describir la realidad en la que estamos, o al menos lo que creemos que es la realidad, y esas dos formas no coinciden en las simetrías que las dejan igual. Son leyes, o son principios, o son postulados empíricos profundamente discrepantes a este nivel. Entonces, vamos a ver qué es lo que quiere decir eso.
¿Qué clase de transformaciones son las transformaciones de Lorentz? Son transformaciones que ven la física en un marco de referencia para un observador y la relacionan con la física en otro marco de referencia que cumple cierta propiedad, que se llame inercial. Y resulta que de aquí, de este hecho, de estas simetrías, sale una de las cosas que muchos repiten una y otra y otra y otra vez. Y es un hecho que dice que no hay nada que pueda viajar más rápido que la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es la velocidad a la que se propagan es la velocidad de propagación de estas ondas electromagnéticas. Pero decirlo así a secas es un problema. ¿Qué quiere decir que nada pueda viajar más rápido que la luz? Estoy seguro que varios de ustedes se lo han preguntado, han tratado de contestarlo y a lo mejor han tenido éxito en dar su respuesta. Pero ¿qué quiere decir? ¿Qué queremos decir cuando preguntamos eso? Primero y más importante, ¿qué no quiere decir? Lo que no quiere decir es que no haya nada que viaje más rápido que la luz, porque eso no tiene sentido de inicio. O sea, ¿qué quiere decir moverse más rápido que la velocidad de la luz? Quiere decir moverse, pero ¿con respecto a qué o a quién? Entonces, para decirlo bien, uno tendría que decir, no hay un marco de referencia que se mueva con respecto a nosotros más rápido o igual que la velocidad de la luz. Y entonces eso ya sitúa las cosas en un punto de comparación. La luz es un límite para la velocidad a la que se puede mover un marco de referencia con respecto a nosotros que estamos en reposo. Nosotros no necesariamente estamos en reposo, nosotros podríamos estar moviéndonos a velocidad uniforme y no darnos cuenta. No hay ningún experimento físico que hagamos, ese es el principio de inercia, que nos permita distinguir si estamos en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Pero lo que dice entonces esta simetría de Lorentz es que no hay un cambio de marco de referencia, no hay otra velocidad a la que se pueda mover alguien más, tal que su velocidad relativa con respecto a la mía sea mayor que la velocidad de la luz. Ahora, ¿qué pasa si hay un observador que estoy viendo yo y que se mueve, digamos, a la mitad de la velocidad de la luz con respecto a mí? Y hay otro observador que se va y ese observador a su vez ve otro observador que se va moviendo a 0.9 la velocidad de la luz. ¿Cómo se vería ese otro observador respecto a nosotros? Resulta que como estas transformaciones forman un grupo, eso es lo que nos dice el estudio directo, entonces lo que tendría que hacer para ver mi movimiento, para ver el movimiento de ese último marco de referencia con respecto a mí, es componer dos transformaciones de Lorentz. La que me lleva de donde estoy al marco de referencia del primer observador y la que me lleva del marco de referencia de ese primer observador al último marco de referencia. Y como ese resultado también debe ser una transformación de Lorentz, entonces no importa qué tan rápido sea la velocidad relativa entre esos últimos dos observadores, con respecto a mí, ese observador no se puede mover más rápido que la velocidad. Esa es una de las constricciones que aparecen directamente aquí. Entonces, este hecho llevó a reformular nuestra concepción del espacio y del tiempo. Esto nos lleva directamente a la relatividad especial. Entonces, que la velocidad de la luz, nuevamente la luz juega un papel preponderante en todo esto, sea el límite para los cambios de marco de referencia, para la velocidad relativa entre dos observadores, le da estructura a la relatividad especial. La luz ahora no solo es una onda o no solo es una partícula, sino la luz es una estructura del espacio y del tiempo. Esta idea de luz es la que subyace a la relatividad especial. ¿Okay? Bueno, y eso estamos en 1905. Esta es la historia más larga, fue la que me tomó varios siglos. Entonces, son 4:55, voy a tomar 10 minutos, quizá menos, espero, para contar al menos la historia del último siglo nada más, que es
la que responde a la otra parte de la pregunta de nuestra charla, que es, ¿qué es la gravedad? Ya dijimos más o menos qué es la luz, solo para recapitular históricamente qué es lo que hemos tenido. Dijimos, bueno, pues es un corpúsculo que se mueve en línea recta, consistente con lo que yo creo de Euclides y con la ley de Newton, y satisface este principio empírico, todo muy bien. Ese Huygens no sabe lo que está diciendo. Pasan los siglos, entiendo el electromagnetismo, me doy cuenta que el electromagnetismo en medios lo que me da son ondas, y esas ondas son ondas de luz, que se pueden medir y me dan problemas, uno que me lleva a la mecánica cuántica, otro que me lleva a la relatividad especial, y todo esto a la luz también de una revolución en la manera que concebimos las matemáticas que usamos, que es la revolución de la geometría. Ya la geometría no es la geometría de Euclides, es una geometría donde el instrumento definitorio es no tanto si las rectas o no, sino la noción de simetría. Y esa noción de simetría nos llevó a preguntarnos, bueno, ¿cuáles son las simetrías de las teorías físicas que tenemos? Y eso nos llevó a reformularnos una idea completa del espacio y el tiempo a través directamente de la pregunta ontológica de qué es la luz. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la gravedad? La gravedad, la que nos enseñan en la secundaria, es una fuerza. Pero no es una fuerza a secas, no es como la fuerza de un resorte ni nada, sino cuando nos la presentan como la teoría de la gravitación universal, o la ley de gravitación universal. Un supernombre. Y casi nunca nos preguntamos, bueno, así se llama ella. Gravitación, bueno, es la palabra que está ligada a fuerza. Hay algo, pues algo que desvía a los objetos de su trayectoria recta. Masivos de su trayectoria recta. Pero ese algo no es cualquier cosa, es algo que tiene un atributo, y es un atributo de universal. Donde universal quiere decir que afecta todo de la misma manera. Y no se puede apantallar. ¿Qué quiere decir que afecta todo de la misma manera? Pues que no importa si un objeto pesa 2 kilos o pesa 100 kilos, la gravedad lo afecta igual. Un experimento famoso que dice eso, pues es el de Galileo, que si pasó o no me interesa, pero pueden verlo en YouTube con Brian Cox en una cámara de vacío de la NASA, en la que pones una pluma y una bola de boliche, una cámara de vacío, las levantas, las sueltas, las dejas caer, y las dos cosas caen exactamente igual. ¿Y eso qué quiere decir? Que la fuerza de gravedad te da exactamente igual si pesa mucho o pesa poquito. Afecta a todo de la misma manera. Eso quiere decir universal. Y no hay forma de apantallarla, no hay un dispositivo antigravedad que diga, no, haces esto y ya no lo sientes. Entonces, eso quiere decir universal. Pero este hecho a Riemann le parecía como muy exótico, porque para Newton lo que importaba realmente era esta noción de trayectorias rectas. Acuérdense que esto era lo natural. Pero resulta que esta fuerza de gravitación universal está en todo el universo, permea todo, nada la puede apantallar y afecta a todo exactamente igual. Entonces, si lo que define tu teoría son objetos masivos, pues entonces todos esos objetos son afectados por esta fuerza. Y entonces el movimiento natural realmente sería muy sorprendente que fuera una recta, porque sabemos que en el universo hay gravedad. Y por ejemplo, tan solo en el caso del sistema solar, si tenemos sol por ahí, el sol es amarillo. Tenemos la órbita de la Tierra, sabemos que la órbita no es una recta, las órbitas alrededor del Sol son curvas. Entonces sería muy sorprendente, o nos daríamos cuenta que es muy raro si de repente vemos un objeto que se mueve así, recto, respecto a lo que esperaríamos que fuera curvo. Entonces eso
eso a Riemann le empezaba a molestar un poco, sobre todo por esta noción de universalidad, de una suerte de inconsistencia con lo natural de un movimiento. Más bien lo natural de un movimiento en un lugar donde hay una fuerza universal, pues no tendría por qué ser las rectas euclidias. Entonces, la otra manera de pensar la gravedad comienza con Riemann, que dice, no es una fuerza. Y el movimiento natural no es recto. No es recto. Riemann comenzó este programa más o menos al mismo tiempo que Maxwell el electromagnetismo. El problema es que Riemann se murió y se murió muy joven. Pero ya daba una noción de que lo que estaba haciendo iba a ser directamente aplicable al caso gravitacional. El programa de Riemann lo concluyó Einstein. Y nos lleva a la idea de relatividad general, que a su vez es una generalización de la relatividad especial, cuya estructura nos la da la luz. ¿Okay? No pierdan de vista esto. Ahora, la relatividad general, que es una teoría de gravitación, sin fuerza de gravedad, sin fuerza de gravedad, tiene que explicar el movimiento de otra manera y lo explica con geometría, con una geometría no euclídea. Pero en este contexto, la relatividad general, el precio que uno paga por describir las cosas con geometría no euclídea es que esta forma de ver la vida está dada por 10 ecuaciones diferenciales, parciales, no lineales, acopladas, en varias dimensiones. Eso es súper complicado. Es una pesadilla para los que quieren hacer ecuaciones diferenciales. Es mucho más difícil que la ecuación de Laplace que uno tiene que resolver con Newton. Entonces esto no se veía nada atractivo. Entonces algo que tendría que darle fuerza a esta visión es si con esta teoría de gravitación puedes hacer algo que con Newton no puedas. Pero Newton, vamos a acordarnos, para Newton, ¿qué era la luz? Para Newton las luces son corpúsculos, pero además en uno de sus trabajos dice que esos corpúsculos no tienen peso. Entonces, si los corpúsculos no tienen peso, entonces no sienten esta fuerza. Si no sienten esta fuerza, entonces esta trayectoria recta sería algo no sorprendente para un corpúsculo de luz. Entonces hay algo decisivo, hay algo que es binario. Tenemos dos teorías, ambas de gravedad, ambas sirven espectacularmente y dos predicciones acerca de la luz. Si nos quedamos con la gravedad de Newton, la luz se mueve en línea recta sin importar que haya gravedad. Si nos quedamos con la relatividad de Einstein, la luz se mueve sobre una trayectoria que sería equivalente a una trayectoria que es lo más recto posible en una geometría no euclídea, pero entonces se desviaría de lo que nosotros esperamos que sea una línea recta. Entonces, lo que le dio fuerza a la teoría de Einstein y lo que le puso en la portada del Time fue el experimento de Eddington, que es, en esencia, tenemos el Sol, tenemos la Tierra y tenemos una estrella distante, que vamos a ponerla justo detrás del Sol. De tal manera que desde la Tierra no la podríamos ver porque se nos atraviesa el Sol. Nos esperamos a que haya un eclipse, usando la Luna por aquí. Y entonces nos preguntamos si somos capaces de ver la luz de esta estrella. Y la respuesta es sí. Este efecto se midió. Y se mide de la siguiente forma. La posición aparente de la estrella no es donde está, sino es por aquí. Este ángulo es algo medible. Y eso lo que nos da es dónde aparenta estar la luz, dónde aparenta estar el objeto y dónde está realmente el objeto.
¿Les suena familiar esto, algo que discutimos hace rato? ¿Alguien parado al lado de la alberca? Objeto aquí. ¿Dónde aparenta ser el objeto y dónde realmente está? El mismo principio. Entonces la luz, en este caso, uno dice, la luz en realidad sí se vio afectada por el campo gravitacional y se vio. Entonces, esto favorece a la teoría de Einstein. Entonces la luz sí puede sentir la gravedad, pero no solo eso. La luz le da estructura al espacio-tiempo que concebimos. Esta noción de estructura se preserva a la geometría asociada a la relatividad general. Es la que nos permite ver que en efecto sigue esa trayectoria. Pero este hecho, que es conceptualmente indistinguible de este hecho para alguna configuración de índices de refracción, si aquí ponemos un índice de refracción, otro índice, de tal manera que la curva esta se vea como continua y desviable. Entonces, estos dos fenómenos se ven exactamente igual. Entonces, este nuevo hecho, estamos hablando de 1923, hizo pensar nuevamente a la gente que trabaja en óptica. Y dice, mira, la luz sí se desvía en un campo gravitacional, o sigue la línea, si la gravitación fue una fuerza, o sigue la línea más recta posible en una geometría curva. Como sea, este fenómeno de posición aparente y posición real es igualito al fenómeno de la refracción. Entonces, ¿qué tal que de alguna manera la geometría está directamente ligada a propiedades de los medios? Es una dirección teórica. Estamos haciendo teoría, entonces estamos vinculando cosas que empíricamente se ven igual. Esta tiene un modo de explicación con corpúsculos newtonianos que nos da el fenómeno de la refracción. Esta tiene una explicación ondulatoria y que le da estructura al espacio-tiempo de Einstein, pero que a la hora de ver el experimento se ven igualitos. Entonces, seguramente esta situación admite una descripción en estos términos. Y en estos términos es exactamente donde está situada la investigación en nuestro grupo de investigación en la UAM. ¿Será que podemos construir geometrías tales que cuando la luz se propaga en ellas, sigue trayectorias que nosotros querramos? ¿Sí o no? Y para ello, con esto concluyo, en colaboración con David, que no sé si está en la sala o no, tenemos algunos resultados interesantes. Entonces, el primero es ver que las cosas que ya sabíamos están donde deben de estar. Entonces, esto es una fuente de luz. Estas regiones no están descritas por índices de refracción, sino por geometrías con distintas propiedades, triviales en este caso. En estas geometrías la luz se propaga en línea recta. Muy bien, eso es el principio de Fermat. Las otras curvas son frentes de onda a la Huygens. Aquí no resolvemos ninguna ecuación de onda. Estamos reformulando el principio de Huygens, si quieren, en términos de geométricos inspirados por este último hecho que estábamos discutiendo. Y vemos qué pasa, por ejemplo, con la refracción. Con los rayos de luz es muy fácil ver cómo se refractan. Viene por aquí, se refracta y vuelve hacia el medio. Pero ¿qué pasa cuando los ponen a dibujar los frentes de onda? Vienen los frentes de onda. Cuando cruza en medio, el frente se deforma y sale por acá. Y esta deformación es también consistente con el hecho de que a la luz le cuesta más trabajo viajar en un medio que en otro. En este medio ya llegó hasta por acá en un tiempo dado, mientras que al atravesar este medio apenas va a una distancia menor. Entonces, eso se puede hacer. Pero podemos explorar geometrías un poco más relativistas y obtener cosas como estas imágenes. Esta es una cosa que se llama el disco de Poincaré. Es muy parecido a los dibujos que hacía Escher. Aquí estamos propagando luz en geometría hiperbólica. Es el mismo ejercicio que hace rato. Y también podemos ver los rayos de Fermat, los frentes de onda. Y todo. Entonces, ¿cuál es el punto de que les muestre todo esto al final de esta historia? Es
para situarlos, ¿dónde está la investigación que comenzó hace unos 100 años y que en 2006, justo en Imperial College, con John Pendry, surgió una nueva forma de combinar estas dos cosas en algo que se llama óptica de transformaciones? ¿Okay? Bien, entonces aquí es donde estamos ahorita. Desde el 2006 hasta la fecha, la gente se ha dedicado a estudiar geometrías en las que se propaga la luz con el objeto de construir metamateriales para generar cosas como capas de invisibilidad, lentes perfectos, resolver la vida, etc. Una pregunta teórica, inspirada en principios físicos, filosóficos, empíricos y matemáticos muy fundamentales, una historia muy larga. Dos preguntas ontológicas: ¿qué es la luz? ¿Qué es la gravedad? Nos llevan a todo un mar de posibilidades que aún quedan por explorar, con muy pocos principios. Bueno, ya hablé suficiente por hoy. Si tienen preguntas, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, César. La verdad, siempre tus charlas tienen como que ese toque hasta catártico de, no sé, surgen preguntas que a veces es como hasta difícil estructurarlas por la cantidad de información y por todos los conceptos y la convergencia que manejas de distintas disciplinas. Eso es algo que admiro mucho de ti y te agradezco también bastante. Mencionaste algo en la última parte, por ejemplo, la ontología. La ontología en el sentido de la luz, de qué manera hemos visto transformada y cómo la hemos asentado, por ejemplo, desde el 2016 hasta nuestros días. Desde el 2016, bueno, creo que no ha cambiado mucho. Pero el punto de la ontología, quizás cuando uno habla con físicos o ingenieros físicos o con alguien que no hace filosofía, y yo no hago filosofía, cuando alguien dice palabras como ontología, quizás son muy, muy ajenas. Solo para decir qué quiere decir ontología, no, entonces es como explorar qué quiere decir ser algo, qué es eso. Entonces, preguntas como ¿qué es la luz? Se llaman de carácter ontológico. Um, y la manera en que uno responde a ese tipo de preguntas guía nuestra manera de describirlas. Por ejemplo, Newton, Descartes y Fermat de inmediato dijeron, bueno, ¿qué es? Rápido, son corpúsculos. Y eso está motivado y guía además el estudio de la luz que le dan a través de las cosas que conocen, como la mecánica, una descripción muy mecanista. Ahora, en una descripción más contemporánea, si nosotros decimos ¿qué es la luz? Partículas fondas, a nosotros también cada vez que llegamos a un curso de mecánica cuántica nos dicen, depende de qué quieras ver, ¿no? Más bien depende justo de cuál es tu concepción y el aparato que vas a usar para medir una propiedad u otra. Es una descripción, en ese sentido, no hay una respuesta a qué es. Hay una respuesta operacional que guía tanto las técnicas matemáticas como las técnicas experimentales que usas para estudiar. ¿Son incompatibles las visiones? No, por supuesto que no. Son preguntas, son respuestas independientes a una misma pregunta, que dan respuestas consistentes y bien estructuradas y verificables y todos los atributos que uno quiera tener en sus respectivas áreas. Por ejemplo, pensar en la luz como corpúsculos de manera contemporánea lleva a la noción de fotones. Y si uno piensa en los fotones como partículas de luz, pues estaría un poco sesgada o con visos muy, muy clásicos a lo que realmente son. Más bien, la descripción contemporánea termina estando en estados abstractos que permiten hacer operaciones que distinguen fundamentalmente la manera de entender la realidad con la mecánica cuántica que de manera clásica. Y eso es lo que lleva, por ejemplo, a experimentos de entrelazamiento de fotones, ¿no? Entrelazamiento de luz. Y es otra forma de hacerte como es. No toqué nada de eso ahorita, eso es algo que también es súper contemporáneo, eso es lo que nos lleva la otra manera de responder a la misma pregunta ontológica, ¿qué es la luz? Es decir, son partículas, son campos cuantizables
nos lleva a otra área de aplicación adicional a la que tenemos aquí. Esta solamente exploró desde la perspectiva clásica, tomando que la luz son ondas electromagnéticas, ¿qué tan lejos puede llegar? Y llegamos tan lejos como darle estructura completa a la teoría de la relatividad general, uh, que nos permite ahora, adicionalmente, no solo describir el universo, sino empezar a aplicarla en otros contextos, tomando como referencia este hecho empírico que pareciera que el campo gravitacional es un medio óptico, en un sentido refractivo. Lo que dices es interesante, sobre todo porque la línea que divide la física y la filosofía a veces puede presentarse como muy delgada en el sentido de que históricamente en este trayecto en el que nos llevaste, la línea de la física y la metafísica es muy, muy marcada. Entonces, por ejemplo, las investigaciones que se están haciendo ahorita, tanto en la Guamas Capotzalco con tu alumno David, que es el vicepresidente del capítulo, y también con las investigaciones que se están desarrollando en el Imperial College y alrededor de todo el mundo en los distintos centros de investigación. Ya nos platicabas un poco sobre los principales temas que se están tratando, pero, por ejemplo, desde tu experiencia, tu larga experiencia, ¿cuál crees que sea como que la evolución de una nueva perspectiva hacia la luz? Porque, bueno, yo pensaría que así como hemos visto que la luz se ha transformado, o bueno, no transformado, pero transformado en nuestra percepción de ella, pues hacia dónde vamos. Tienes el micrófono apagado. César, tienes el micrófono apagado. Perdón, perdón. uh, ¿Para dónde vamos? Básicamente estás como preguntando si tenemos otro modo de entender las cosas, es decir, si la pregunta ¿qué es la luz? Admite una tercera respuesta. O sea, hay un contexto ya muy bien definido en el que decimos son partículas, hay un contexto muy bien definido en el que decimos son ondas, y estás preguntando si podemos entender la realidad de alguna tercera forma, que no es ni una ni otra, y que posiblemente tenga sus propias matemáticas, no lo sé. Uh, digamos, las, como yo lo veo, o sea, me gustó, me gusta ver la parte histórica de esto porque las ideas de cómo se transformó la concepción de la luz obedecen crucialmente al desarrollo matemático que se tenía o que se da. Entonces, si hay otras maneras de responder a qué es la luz, quizás, o sea, mi apuesta, y no tengo idea, estén si en este momento hay disciplinas matemáticas que están haciendo cosas potencialmente distintas a la manera en que entendemos, por ejemplo, nuestro paradigma geométrico actual, que nos lleve a otras estructuras. Y con esas estructuras, quizás cabría una respuesta adicional a esa pregunta que la luz, o tratar de entender la luz a la luz a la luz de estas de cosas que no sabría qué son. Entonces, posiblemente haya más formas de responderla. En toda la historia, que yo sepa, solo hay estas dos. Pero creo que la respuesta está limitada a los prejuicios de otra naturaleza que hemos tenido. Vale. Ok, esto nos lleva como a una siguiente pregunta como inmediata que podría como surgirnos, que es cómo uno sabe o cómo ustedes, los investigadores, saben
que una geometría es válida para, para la luz? Bueno, no es que lo sepamos. O sea, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido lo dices? Es decir, Ajá, en un medio, digamos, si vamos a decir, bueno, lo voy a contestar con base en lo último que dije en la presentación, que es un poco la investigación que estamos haciendo. La idea es, vimos a través del experimento de Eddington que la luz se puede desviar en presencia de un campo gravitacional, entendido como a la Newton, se desvía, es un decir, sigue la trayectoria activa. Pero en términos empíricos, en términos de lo que uno mide con sus aparatos, el modo de descripción, si yo quiero decir que la luz se curva por una geometría o simplemente se desvía porque sí siente la gravedad, es irrelevante. El resultado es que la posición relativa o la posición aparente es distinta a la posición donde sabemos que está el objeto. Y eso es en completa correspondencia con lo que ocurre en el fenómeno de refracción. Uh, Tenemos una manera de describir, una manera variacional de describir el fenómeno de refracción, y también tenemos una manera geométrica de describir esa deflexión de la luz. Entonces, sabemos que la luz admite esa descripción geométrica en sus trayectorias. La pregunta ahora es si podemos controlar por dónde queremos que se vaya la luz, modificando la geometría apropiadamente. ¿Y qué quiere decir modificar la geometría? Lo que dije es, bueno, la geometría codifica la información del medio, o sea, de qué está hecho el material, codifica la nueva ciencia de materiales, si quieres. Los nuevos materiales, los metamateriales, tratan justo de hacer eso, que las trayectorias de luz o las ondas se propaguen de una manera muy específica. Si nosotros le pegamos a la mesa, las ondas de sonido de la mesa pues, se propagan a toda la mesa de una manera más o menos uniforme porque el medio es uniforme. Si yo le pego a la mesa, pero quiero que las ondas no afecten para nada, por ejemplo, el lugar donde está puesta mi computadora. Entonces, ¿cómo tendría que ser la composición del material de tal suerte que en el lugar donde yo pongo la computadora no es susceptible a recibir vibraciones? Sería como una suerte de capa de invisibilidad para vibraciones. Entonces, obviamente el material no puede ser homogéneo y seguramente tampoco isotrópico y seguramente tiene otras propiedades. ¿Será que podemos leer esas propiedades de la geometría? La respuesta es sí, sí se puede. Y entonces esta noción de si las geometrías se pueden adaptar a la luz, pues sí. De hecho, justo las geometrías no es que se adapten a la luz, es que las geometrías definen los medios en los que la luz se propaga. Entonces, um, la luz se tiene que ir por donde el medio dice que se tiene que ir. muy bien. Pues a espera de otras preguntas, tanto de los miembros del capítulo como de las páginas en las que estamos transmitiendo esta charla, me gustaría mucho que platicaras un poco más sobre el trabajo de investigación que estás desarrollando con David, porque creo que de alguna manera para el público puede ser como nuevo y además, pues no es tan común escuchar estas cosas. Sí, uno está familiarizado con esta cuestión de ciencia ficción, de las capas de invisibilidad, por ejemplo, en Harry Potter, o cuestiones de este estilo, pero ¿cuál es como verdaderamente eh, esta propuesta de geometrizar Ok, el espacio por donde la luz se propaga? ok, bueno, esta es una pregunta mucho más técnica. En esa charla lo que les mostré es como más o menos el recorrido histórico de contestar qué es la luz y qué es la gravedad. Lo que estamos trabajando ahorita directamente ya en investigación es un poco retomar las ideas de Fermat y de Huygens, así las ideas en crudo, sin presuponer uh, una suerte de dinámica ni para los rayos de luz ni para las ondas, que es básicamente lo que se define, y ver si podemos reconstruir
todo lo que se sabe de propagación de ondas de luz con otro modo descriptivo, que también es geométrico, pero que no es la clase de geometría uh, que expuse aquí. Digamos, aquí expuse geometría riemanniana y creo que ese fue el máximo alcance. No es la única geometría. La enseñanza que nos dejó buena parte del siglo XIX es que pues, geometrías hay una infinidad de posibilidades. Hay geometrías con distinto apellido. Hay geometría riemanniana, hay geometría simpléctica, hay geometría de contacto, hay geometría de Finsler. Cada una tiene distintas propiedades. Una de las herramientas que ha mostrado en el último siglo, en el siglo XX y en lo que va del XXI, ser increíblemente versátil para describir sistemas físicos, es la geometría simpléctica y la geometría de contacto. En realidad son cosas como, vamos a decir, razonablemente parecidas, solo que una ocurre en espacios con dimensión par y la otra con dimensión impar. Pero lo que estamos haciendo con David es mostrar que las estructuras que definen a esto que le llamé geometría de contacto, son varios requisitos que debe de tener algo para que se llame geometría de contacto, son suficientes para describir la propagación de luz en medios. ¿Esto qué quiere decir? Que los frentes de onda que les presenté, típicamente si ustedes quisieran encontrar un frente de onda, tendrían que resolver una ecuación de onda. Una ecuación diferencial, de segundo orden, etc. Ecuación de frontón. Pero con lo que estamos haciendo, esos frentes de onda no salen de resolver una ecuación diferencial de esa naturaleza. Salen de integrar, pues siempre hay que integrar, salen de integrar una estructura específica de la geometría de contacto. Entonces, eso es una vía alternativa a los modos matemáticos tradicionales para estudiar un mismo fenómeno. Entonces, la ventaja que esto tiene es que nos está permitiendo ganar intuición geométrica y que es completamente adaptable a situaciones menos familiares o que son mucho más complejas con otro tipo de técnicas. Vale, muchas gracias. Yo creo que en algún momento programaremos una sesión para que David y tú nos presenten un poco más sobre la investigación que están realizando. Y bueno, pues si no hay más preguntas del público ni de aquí, de parte de la sala de los miembros, pues te agradezco nuevamente muchísimo, César. La verdad es que a mí se me vienen muchísimas preguntas a la cabeza que pueden ir a lo mejor más en un sentido filosófico que en uno técnico, físico, pero es de nuevo mostrar la importancia de la geometría y toda la utilidad que se le puede dar, las aplicaciones que puede tener y que estamos muy arraigados a esta concepción euclidia en la que vivimos porque es como la parte más empírica a la que tenemos acceso y a la cual podemos ser un poco más conscientes, pero justo estos recuentos históricos nos hacen ver una perspectiva muy diferente y también muy interesante. Haciendo como un corte comercial, César abundó en muchas cosas sin utilizar ninguna ecuación y es justo la manera en cómo tratamos o vamos a tratar de incentivar este estudio de la óptica, de la física, a través de nuestra escuela de verano Tlahuila, que la convocatoria está abierta del 1 de mayo al 1 de junio de este año. Está abierto para cualquier alumno, estudiante de nivel secundaria, pueden aplicar. Vamos a tener muchas actividades, muchos experimentos, incluye material, no tiene ningún costo para que lo puedan compartir con pues todas las personas que les puede interesar. La convocatoria está abierta y está toda la información en nuestras redes sociales para que lo vayan a checar. Y bueno, dicho esto, muchísimas gracias César por esta tarde tan, no sé cómo decirle, Una tarde de emocionante, viernes. como conflictiva, no sé. No, ¿Quieres agregar algo más? sí, es un poco lo que mencionaste ahorita.
el hecho que en una plática de teoría no haya usado una sola ecuación no es aleatorio, es como una suerte de apología a la teoría. O sea, es un poco chistoso pensar que cada vez que uno dice haces teoría, la gente piensa que estás haciendo cosas súper elaboradas matemáticamente, y eso es cierto, o sea, sí las estoy haciendo, pero digamos, la idea de comunicar cosas no es enseñarte qué tan complicadas son las ecuaciones que estamos formulando o qué tan horrible se ve el problema. Digamos, ese es el predicado de los postulados, es el precio que tienes que pagar cuando, o sea, cuando empiezas a quitarte estos sesgos que tenías. Por ejemplo, quitarte el sesgo de la geometría euclidiana no es gratuito. O sea, la idea es fabulosa. Dices, bueno, entonces, qué bonito, las curvas por donde se mueve la luz, pues son rectas de un espacio curvo. En idea es fenomenal, pero el precio que tienes que pagar para decir eso con sensatez es donde está esta complejidad que a veces se asocia a la teoría. Es donde realmente aparecen las cuentas y las operaciones matemáticas que son más elaboradas. Pero ser capaz de resolver esas operaciones matemáticas no te hace una persona que hace buena teoría. Realmente la esencia de hacer teoría está en hacerte cuestionamientos. Las respuestas o los modos de respuesta a esos cuestionamientos son los que forjan uh, tus técnicas, son los que forjan el tipo de experimentos que vas a hacer. Hacer teoría es examinar los principios, y principios fundamentales tenemos muy poquitos. Como examinar por qué creemos que esos son los principios fundamentales y llevarlos hasta sus últimas consecuencias. Perfecto, pues muchas gracias, César. Es una invitación abierta a pues seguir abundando un poco más en la óptica, en la geometría, por supuesto. Y en fin, a las 6 tendremos nuestra siguiente actividad del día. Es un experimento a cargo de nuestras compañeras Jania, Mariel y Maday. Y aprovecho también para hacerles un anuncio sobre el evento que tendremos junto con los otros capítulos estudiantiles del INAOE, de la UAP, del CIO y de la UNAM en el Festival de la Luz que estaremos celebrando este fin de semana para que puedan sintonizarnos. Las actividades se van a transmitir en nuestra página de Facebook por donde nos están viendo y también en la página de nuestros compañeros de los diferentes capítulos. Los invitamos a seguirlos. Y pues en fin, de nuevo muchas gracias, César. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron y nos vemos a las 6 para la siguiente actividad. Perfecto, gracias a todos, nos vemos.